Se denomina riesgo eléctrico al riesgo proveniente del contacto con la electricidad, ya sea en forma directa o indirecta. Sobre este tema, sobre riesgo eléctrico, nos habla el ingeniero Juan Páez Núñez. La manipulación de la electricidad es una fuente de alto contenido de riesgo de accidente, pero afortunadamente en la Argentina estos valores son bastante bajos en relación a otros tipos de accidentes como los de tránsito. Esto no es casualidad, pues se debe a un gran cuidado en el ámbito de trabajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las estadísticas demuestran que es muy alto el porcentaje de accidentes eléctricos, caseros o industriales, que culminan con el deceso del accidentado, aun cuando estos son los menos si observamos el campo global de las causas de accidentes fatales en la Argentina. La electricidad puede causar el fallecimiento del accidentado de tres modos diferentes: por acción directa o shock eléctrico, esto significa sobre el corazón u órganos respiratorios, que es la causa más frecuente; por quemaduras de tipo externo como consecuencia de la exposición al arco y a las descargas eléctricas; o de tipo interno por el paso de una fuerte intensidad de corriente a través del cuerpo. En último caso, es una acción involuntaria del cuerpo como resultado de un shock, como por ejemplo cuando alguien se cae de la escalera. Para que se produzca un accidente es necesario que circule una corriente eléctrica a través del cuerpo de la víctima, para lo cual la misma se tiene que haber conectado a dos puntos que se encuentren a distinta tensión o voltaje. La experiencia ha demostrado que la gravedad del resultado de un shock eléctrico depende de la tensión del sistema del cual recibió dicho shock, del camino que sigue la corriente a través del cuerpo y el tiempo de contacto. Con el fin de normalizar los umbrales de tensión, desde el punto de vista de la seguridad se han establecido los siguientes valores: 24 volts para tensión de seguridad, 60 volts para peligro accidental, entre 220 y 1000 se considera baja tensión, de 1000 a 33.000 volts la media tensión y más de 33.000 volts alta tensión. Por otro lado, la corriente alternada de 50 o 60 ciclos que se usa normalmente en la Argentina produce un efecto de contracción muscular que hace que la persona quede virtualmente pegado al contacto que le produce la corriente eléctrica. No es el caso de la distribución cuando es corriente continua, como en el caso de la batería, no produce el mismo efecto. Estudios experimentales permitieron obtener algunos valores de intensidad de corriente capaces de hacer daño. Sin embargo, por medio de un cuadro que relaciona a la resistencia del cuerpo humano más la del contacto y a la tensión del sistema en cuestión, se pueden identificar los efectos probables del shock eléctrico. Si bien no es fácil, o al menos no es lo más común, conocer el valor de la resistencia de un cuerpo humano, se puede asegurar que la parte más importante es la resistencia de la piel. Y esta puede variar desde unos centenares de ohm en casos muy desfavorables, como cuando se encuentra mojada, hasta 1.000.000 en los casos más favorables, para impedir de esta manera la circulación de la corriente. Para disminuir el riesgo de shock eléctrico en el trabajo, son muy importantes los elementos de protección personal: utilizar herramientas adecuadas, tener sumamente claro cuáles son los procedimientos previstos en caso de falta de seguridad. Estos elementos serían guantes dieléctricos aislantes, calzados de seguridad dieléctricos, protección ocular parcial o total, ropa adecuada de trabajo, casco y protección auditiva. Sin duda, el shock eléctrico es un arma de mucho cuidado. Pese a todo, en la Argentina, afortunadamente, los valores de accidentes son bastante menores que los producidos por otro tipo de accidentes. Es muy importante trabajar con los elementos necesarios para tener una seguridad en el momento del trabajo.